Gracias. Ya. Entonces, lo que queremos hacer es ver la asociación de dos variables cualitativas. Las veces anteriores hemos trabajado siempre con variables cuantitativas. Esta vez vamos a trabajar con variables cualitativas. En ese sentido, una vez que tenemos la asociación de lo que nosotros encontramos en nuestras muestras, ¿no? En el estudio que estamos haciendo, tenemos que ver si realmente eso también está sucediendo en la población, ¿no? Si lo que estamos encontrando en nuestra muestra es real para el mundo real y no solamente en nuestra muestra. Entonces tenemos que hacer una prueba de hipótesis también. Para eso, el estadístico de prueba es el chi cuadrado. Y el chi cuadrado tiene estas dos pruebas que vamos a usar. La prueba de independencia y la prueba de homogeneidad. Hubo una pregunta que hicieron también y me preguntaron la bondad de ajuste. Esa es una tercera forma de hacer, claro, una tercera forma para chi cuadrado, independencia, homogeneidad y bondad de ajuste, que no la vamos a hacer. Pero en realidad, cuando vayamos avanzando, vamos a explicar un poquito porque me la preguntaron 2 o 3 veces. ¿Ok? Entonces, la distribución de chi cuadrado es una distribución así como la distribución normal. ¿Se acuerdan de la distribución normal? Habíamos dicho, la distribución normal es una campana de Gauss. Poquitos de los números más chiquitos van aumentando en cantidad en el promedio y después van bajando en cantidad en los números más grandes, ¿cierto? Y es simétrica y todas esas características de la distribución normal. Esta es otra distribución, es la distribución de chi cuadrado. La de chi cuadrado también tenemos que leerla con los grados de libertad. Y los grados de libertad van a depender del número de filas y el número de columnas que nosotros hagamos en nuestra tabla de contingencia. En el chi cuadrado tenemos que tener cuidado de utilizar siempre una muestra mayor a 30. Si no tenemos 30 personas y tenemos menos, entonces tenemos que usar la prueba exacta de Fisher, que es una corrección para cuando tenemos menos muestra. Todas las curvas son asimétricas. El valor mínimo es 0. Eso quiere decir que no vamos a tener nunca valores negativos en chi cuadrado. Esa fue una pregunta también. Al hacer que el valor mínimo sea 0, y yo la dibuje a mi distribución en un eje de X, Y, siempre voy a dibujar solamente en la parte positiva. ¿Ok? Entonces mi curva de chi cuadrado empieza en el mismo eje de Y, con X igual a 0. ¿Sí? Esa fue una pregunta. Cuando aumentan los grados de libertad, las curvas son menos elevadas y más extendidas a la derecha. ¿Ok? Entonces eso es lo que hace que cambie. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la curva normal, la desviación estándar y el promedio eran lo que determinaba el tamaño donde se ubicaba la curva a la izquierda o a la derecha, o la desviación estándar si eran más alta o más chata, ¿no es cierto? Todo eso aquí también lo determinan, pero los grados de libertad. Se utiliza para escalas de medida nominal u ordinal. Entonces, estas son las tablas de contingencia. En las filas tenemos, en este caso, 3 grupos de personas.
El primer grupo ha tenido 10 años con diagnóstico de diabetes. El segundo grupo ha tenido 20 años con diagnóstico de diabetes. Y el tercer año ha tenido 30 años con diagnóstico de diabetes. Y en las columnas tenemos el grado de insuficiencia venosa periférica que tienen las personas, ¿no? Ustedes saben que cuando hay personas, o cuando las personas tienen diabetes, cuando los pacientes tienen diabetes, sufren un montón de órganos en su cuerpo, sobre todo si es que no está bien controlada la diabetes. Y una de las cosas que pasa es que las arterias y las venas se van cerrando, tenemos menos circulación periférica, entonces hay problemas en las extremidades. Se hacen heridas y no se dan cuenta que tienen heridas porque no tienen dolor tampoco. Entonces, aquí hay una característica que puede ser Fontaine 1, 2, 3 o 4. Estamos viendo una escala entonces en cualitativa, ¿sí? Cualitativa, y es ordinal, porque tener Fontaine 1 es menos grave que tener Fontaine 4, y vamos así en orden, por eso es ordinal. Y tenemos otra variable cualitativa también, porque hemos categorizado en 10 años, 20 años, o hasta 10 años, hasta 20 años y hasta 30 años. ¿Ok? Entonces, tenemos esas dos variables cualitativas. Las hemos puesto en una tabla de contingencia y vamos a ver con esa tabla quiénes tienen 10 años o menos de diabetes con Fontaine 1. Hay 2 personas. 10 años o menos con Fontaine 2 son 14 personas. Y así vamos llenando nuestra tabla de contingencia con nuestras muestras. Para poder saber cuántos grados de libertad tenemos que usar para poder ver la tabla del chi cuadrado, tenemos que poner filas por columnas, pero es filas menos 1 por columnas menos 1. Entonces tenemos 3 filas, acá ponemos 2. Tenemos 4 columnas, acá ponemos 3. 3 por 2 son 6. Entonces yo voy a leer, cuando tengo un estudio así parecido a este, voy a leer con 6 grados de libertad. ¿Ok? Eso es súper importante para que ustedes puedan recoger de la tabla cuál es el valor crítico de chi cuadrado. ¿Ok? Como ven, todas las curvas son asimétricas. Todas las curvas empiezan exactamente en el eje Y, cuando X es igual a 0. ¿Sí? Miren, esta curva es 9 grados de libertad. 1 grado de libertad. Empieza más arriba de 0.5 y probablemente haga algo así. ¿Ok? La curva más típica que ustedes vean acá es la celestita. ¿Ok? Entonces, según los grados de libertad, ustedes van a poder dibujar la curva. Sin embargo, siempre tienen esta forma. Así. Siempre empiezan aquí. ¿Ok? En el eje 0. ¿Ok? Grados de libertad pequeños son altas y flaquitas, y grados de libertad grande son más chatas y gorditas. Entonces, cuando nosotros tenemos estas tablas de contingencia, estamos trabajando con números de una muestra. Y como siempre, cuando yo hago un estudio con una muestra, yo no sé si lo que está pasando en mi muestra es lo que pasa en la realidad, y tengo que hacer una prueba de hipótesis, una prueba de significación estadística. Los mismos pasos que siempre, los mismos 5 pasos de todas las pruebas de hipótesis. Tengo que primero plantear mi hipótesis, luego escoger el nivel de significación. Si no digo nada, ¿cuánto es? 0.05. ¿Ok? Luego escojo el estadístico de prueba. En este caso, el estadístico de prueba es chi cuadrado. Luego veo la determinación de la región de rechazo para la hipótesis nula y luego interpreto los resultados. A ver. Esa es la fórmula de chi cuadrado. Y parece un poco complicada,
Déjame que me pongo mis anteojos que no veo nada. ¿Por qué no veo nada ahorita? Ok, entonces, esa es la fórmula de chi cuadrado. Tenemos que tener nuestra tabla de contingencia con las observaciones que hemos tenido en cada celda y las observaciones esperadas si es que la hipótesis nula fuera verdadera. Si la hipótesis nula fuera verdadera, algo pasaría con estos números de la tabla de contingencia. Entonces, yo tengo que hacer esta fórmula. ¿Ok? Mido el grado de concordancia entre los pares de frecuencias, entre lo que yo observo en mi muestra y lo que yo esperaría si la hipótesis nula sea verdadera. Entonces yo tengo mi tabla de contingencia, esta es otra tabla de contingencia, tengo deportistas y no deportistas con presión arterial alta o con presión arterial normal. ¿Ok? Lo que yo encontré en mi estudio es lo que está en azul. ¿Ok? Eso es la frecuencia observada. Y luego tengo la frecuencia esperada. Para yo poder encontrar la frecuencia esperada, yo necesito encontrar los totales por cada fila y por cada columna. Y también el gran total. ¿Ok? Finalmente el gran total será mi N, mi número total de personas que he estudiado. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo voy a encontrar. Las frecuencias observadas en la muestra y las frecuencias esperadas si es que la hipótesis nula fuera verdadera. Para poder encontrar las frecuencias esperadas, tengo que hacer una multiplicación y división. ¿Okay? Esa es la fórmula que está ahí abajo. El total de la fila por el total de la columna dividido entre el gran total para esa celda. Entonces, en esa celda tengo 38. El total de esa fila es 47. Entonces, reemplazo 47. El total de esa columna es 69. Reemplazo 69. Y lo divido entre 100. ¿Cuánto sale? 32.43. Y eso voy a hacer para todas las celdas individuales de mi tabla de contingencia. ¿Ok? Para la siguiente celda es 47 por 31 entre 100 y sale 14.57. ¿Ok? Entonces, vamos a irnos. Ya vimos todas. Y lo importante de aquí es ver que para cada frecuencia observada hay una frecuencia esperada. Una vez que yo ya tengo todas las frecuencias esperadas, utilizo mi fórmula de chi cuadrado. Esta fórmula de chi cuadrado hace que yo tenga que sumar todas las... Acá esto es la sumatoria, ¿no es cierto? Entonces yo le tengo que hacer una observada menos esperada. Lo tengo que elevar al cuadrado para que no tenga negativos. Y lo divido entre la esperada. ¿Ok? Ok, entonces, esa es la fórmula que ustedes están haciendo. No preguntaron sobre la fórmula, pero sí preguntaron sobre esto. ¿Qué es prueba de independencia? Entonces, cuando yo tengo dos criterios que voy a evaluar, y estos son independientes entre sí, es decir, no hay relación entre ellos, tengo dos variables cualitativas que voy a evaluar, pero en una sola muestra. ¿Ok? Entonces,
Independencia es dos variables, una sola muestra. Entonces, por ejemplo, yo quiero estudiar talla con número de cigarrillos que se fuman en una semana. ¿Ok? Son dos variables, es una sola muestra. Y yo quiero comprobar si es que están relacionados o no. ¿Son independientes o no? ¿Ok? ¿Qué pueden creer ustedes? ¿La talla tiene relación con la cantidad de cigarros que se fuman? No, ¿no es cierto? Esperaríamos que no hubiera una relación. Pero ese es el tipo de cosas que yo voy a evaluar. Es en la misma persona le veo dos características y voy a utilizar entonces la muestra, la prueba de independencia. ¿Ya? Dos variables en una sola muestra. Los totales marginales, y esto es importante, no los controla el investigador. ¿Qué significan los totales marginales? En este caso, por ejemplo, los valores no fueron elegidos por el investigador. Es decir, yo encontré una muestra de 100 personas al azar y les pregunté si eran deportistas o no deportistas y si tenían presión alta o no tenían presión alta. No puede hacer que yo voy y busco 50 deportistas y 50 no deportistas. ¿Ok? Yo tengo que buscar 100 personas al azar. ¿Ok? Eso es lo que yo tengo que buscar. Que sean el número total de la muestra. Y a esos preguntarles sobre las dos variables. Normalmente es un tipo de estudio transversal. ¿Ok? Y una vez que yo ya tengo mi tabla de contingencia, ya encontré las variables, las celdas, lo observado en mi muestra, tengo que buscar si es que eso que encontré sucede también en la población. Entonces, tengo que hacer la prueba de independencia. Primero verifico que sean variables cualitativas, ¿sí? Y si yo les hablo de tallas, por ejemplo, ¿cómo hago para que esa talla se vuelva variable cualitativa? La convierto en rangos, exacto, lo categorizo y entonces ahora tengo gente que mide menos de 1,50, gente que mide entre 1,50 y 1,70 y gente que mide más de 1,70, ¿sí? Así lo puedo categorizar y volví mi talla en una variable categoría. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es hacer el planteamiento de hipótesis. La hipótesis nula siempre dice que son independientes, que las dos variables que yo estoy encontrando son independientes. ¿Ok? La hipótesis nula entonces siempre dice que no hay relación, que no dependen una de la otra. Y la hipótesis alterna dice lo contrario. La hipótesis alterna dice que sí es dependiente una variable de la otra. ¿Ok? Determino mi nivel de significación 0.005, perdón, 0.05. ¿Ok? Entonces, la hipótesis nula dice no hay relación entre las dos variables y la hipótesis alterna dice que sí hay relación entre las dos variables. Tengo mi tabla, he encontrado 38 no deportistas que son hipertensos, 9 no deportistas que son hipertensos, 31 deportistas que sí son hipertensos y 22 deportistas que no son hipertensos. Eso es lo que yo observé en mi muestra de 100 personas. Luego tengo que poner al costado lo esperado. Entonces, para 38 tengo un esperado de 32.43. Para 9 tengo un esperado de 47.69. A ver, aquí he equivocado, el 31 no es, ¿ok? Por si acaso, con razón. Esto debería ser 69. ¿Ok? Porque es total de fila por total de columna entre gran total. Ahí he encontrado un error. ¿Ok? Igual acá.
¿Ok? Sin embargo, estos valores están bien. ¿Alguien tiene calculadora para poderlos verificar? A ver. ¿Estos valores están bien? Sí, lo que está equivocado es este número, ¿no es cierto? Ok, entonces, esto debió ser 69 para ambos casos, pero los valores de chi cuadrado están bien. Entonces, yo obtengo de mi fórmula la sumatoria de cada uno de los observados y esperados. ¿Ok? Este de acá, por ejemplo, en este caso, 38, que está aquí, menos 32.43, que está aquí, eso lo elevo al cuadrado y lo divido entre 32.43. ¿Ok? Y eso lo hago para cada una de las celdas que tengo en mi tabla de contingencia. Entonces aquí voy a tener, como son 4 celdas, 4 grupos observados, tengo 4 sumas. Y me sale finalmente chi cuadrado 5.8227. ¿Ok? Sí. Ah, sí, es la otra fila. Tienen razón, es que estoy usando este. Tienen razón. Tienes razón, sí se usa el 31 porque estoy confundiendo la columna. Este 31 es este. A ver. 47 por 69 entre 100. Ok. Este es de aquí. 47 por 31 entre 100. Este es de aquí. Tienen razón, gracias por la corrección. ¿Ok? Entonces estábamos viendo este de acá. Este es 53, que está aquí, por 69 entre 100, es este, y este viene aquí. ¿Ok? 53 por 31 entre 100. ¿Ok? Entonces tenemos 4 celdas, 4 sumatorias que hacer y tenemos finalmente un chi cuadrado calculado de 5.8227. ¿Ok? Gracias por la corrección. ¿Ok? Entonces, una vez que yo tengo mi chi cuadrado calculado, yo tengo que compararlo con el chi cuadrado de la tabla. ¿Sí? Y también tengo que hacer mi dibujo mi curva chi cuadrado. Tengo que ver dónde cae el chi cuadrado crítico o el chi cuadrado de tabla, como ustedes le quieran decir. ¿Dónde cae esta línea perpendicular? Para yo poder pintar toda la zona de rechazo. La zona de rechazo se pinta hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, yo tengo que dibujar 5.8, pero no sé dónde está este punto crítico. ¿Cómo encuentran entonces ese punto crítico? Con la tabla. ¿Ok? Miren su tabla y cuántos grados de libertad tienen ahora. ¿Ok? Porque es 1 grado de libertad, ¿no es cierto?
Tienen 2 columnas y 2 filas, pero a cada uno le tienen que restar 1. Entonces, 1 por 1 sale 2 punto ¿cuánto? Ok. Entonces, en 2.70 está mi punto crítico. Todo lo que está a la derecha es región de rechazo. Y yo tengo que poner 5.8. El 5.8 llega por aquí. Y por lo tanto, ¿cuál es mi decisión estadística? Rechazar la hipótesis nula. ¿Ok? Perfecto. Entonces rechazo mi hipótesis nula. Y por lo tanto, ¿cuál es mi conclusión? Sí existe relación entre deporte e hipertensión. ¿No es cierto? Ok, muy bien. Esta es la tabla de chi cuadrado. Para los que vieron, tengo que buscar de 1 grado de libertad. Aquí en esta de acá están los grados de libertad. Tengo que buscar 0.05. Entonces, en esta columna estará. ¿Dónde está el 2.7? Es 3.84. Ok, es 3.4. 3.84. Acá está. 1 grado de libertad con 0.05. Ok, esa es la forma de encontrar. ¿A qué se refería esto de acá? Que ustedes me pueden decir exactamente, o bueno, no exactamente, pero bajo un rango, dónde estaría el valor de P para este ejercicio. ¿Por qué? Porque a ustedes les salió 5.8227. En la primera fila, que es para 1 grado de libertad, ¿dónde encontraría el valor de 5.8? ¿En medio de qué columnas? Aquí al medio está 5.8, ¿no es cierto? Entonces ustedes me pueden decir que el valor de P para este estudio está entre 0.01 y 0.025. ¿Ok? No solamente me van a decir que es menor que esto, sino también me pueden decir entre qué valores encontraría el valor de P para este estudio. Ya es un poquito más allá de simplemente decir que rechazan. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta para la prueba de independencia? ¿No? Bien. Entonces vamos a prueba de homogeneidad. En el Zoom, ¿alguna pregunta para prueba de independencia? Abran su micro nomás. ¿No? Ok. Sí. ¿La tabla? Ajá. Claro, a ver, vamos a hacer el dibujo acá. Yo tengo mi tabla de chi cuadrado, tengo 1 grado de libertad. A mí me salió 5.08, creo, y yo he escogido nivel de significancia 0.05. Entonces mi valor crítico es 3.84. Yo dibujo mi chi cuadrado. Mi 5, aquí está 0, aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, por ahí, ¿ya? Entonces me salió 3.84 es por aquí. Este es el chi cuadrado crítico. Crítico. Todo lo que está a la derecha es la zona de rechazo. ¿Ya? Y entonces yo tengo que ver dónde el que hemos sacado. El que hemos sacado, mi chi cuadrado calculado, fue 5.8. Entonces 5.8 está por acá.
cayó en la zona de rechazo. Así es como yo encuentro. Y esta parte es la misma para independencia, para homogeneidad, para bondad de ajuste, para todas los chi cuadrados. Ok. La diferencia entonces, sí, no tiene dos colas. Chi cuadrado no tiene dos colas. Chi cuadrado solamente es una. ¿Por qué? Porque como le vamos al cuadrado, no hay valores negativos, ¿no? Entonces siempre empieza donde x igual a 0. ¿Ok? La prueba de homogeneidad, entonces, se usa cuando queremos saber si dos o más muestras provienen de la misma población. Entonces, en este caso, obviamente, son dos muestras. Y queremos saber si esas dos muestras, de repente yo hice un estudio de hipertensión y tú hiciste otro estudio de hipertensión, ¿ok? Y queremos saber si la muestra que yo saqué y la muestra que tú sacaste son iguales al final y finalmente vienen de una población que son la misma población, ¿ya? Entonces, normalmente se usa más cuando los estudios son de tipo experimental y la hipótesis nula dice que las muestras son de la misma población. Ok, entonces, en este caso, la prueba de homogeneidad hicieron estudios de hipertensión en 3 lugares distintos. Preguntaron si eran hipertensos o no. Y quieren saber si las 3 ciudades tienen el mismo comportamiento con respecto a la hipertensión, es decir, si son de la misma población o del mismo tipo de población para la hipertensión. En esto es claro que hay más de 2 muestras, ¿no es cierto? Porque son diferentes ciudades. La hipótesis nula entonces dice que las muestras provienen de poblaciones homogéneas, que son similares para la característica que yo estoy usando o estoy estudiando. Y la hipótesis alterna dice que las muestras no provienen de poblaciones homogéneas. Es decir, que alguna de ellas es distinta con respecto a la presión arterial. Escojo mi nivel de significación y voy a la prueba de homogeneidad. Tengo que sacar las frecuencias esperadas para cada uno de mis celdas. Encuentro mis frecuencias esperadas y lo pongo en la fórmula de chi cuadrado. Finalmente, me salió un chi cuadrado de 59. Pero, ¿cuánto es mi grado de libertad para esta tabla? ¿Cuántos grados de libertad son? 2 grados de libertad, ¿no es cierto? Ok, entonces, encontré 59.34. Tengo, vamos a ponernos aquí. Ok, entonces estoy en 2 grados de libertad. Tengo que buscar para 0.05. El chi cuadrado sale 5.9915. Hago mi gráfico. Siempre empiezo en x igual a 0, una curva. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 5.9 dibujo mi crítico. Todo lo de la derecha es zona de rechazo. Y me salió 59. Entonces voy a estar por aquí. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuál es mi decisión? Rechazo la hipótesis nula. Muy bien, entonces eso es básicamente lo que van a hacer siempre. Van a encontrar dónde está el 59 en esa segunda fila.
A ver, aquí estamos en 5, aquí estamos en 7, aquí en 9, aquí en 10, aquí en 11, aquí en 13. Está más allá todavía. ¿No es cierto? Este 59 yo lo tendría que encontrar más allá. Eso quiere decir que si me preguntan cuánto es mi valor de P, yo voy a decir que es menor que esto todavía. ¿Ok? Ojo que eso sí viene en el examen también, ¿no? ¿Ok? Entonces yo les puedo preguntar, ¿es menor que 0.05? O también les puedo preguntar más o menos qué valor sería. ¿Ok? Ok, entonces, rechazaron. La conclusión es que hay evidencia que las muestras no provienen de poblaciones homogéneas. Porque la hipótesis nula siempre decía que son homogéneas, ¿no es cierto? Entonces, tengo que decir, hay evidencia de lo que diga el alterno. Hay evidencia que las muestras no son homogéneas. Eso quiere decir que la presión de la hipertensión arterial es distinta en los 3 distritos. ¿Ok? Lo difícil entonces de chi cuadrado es determinar si es independencia o si es homogeneidad. Y para eso, en realidad, más que difícil es que tienen que saber buscarlo para poder plantear bien las hipótesis. Porque el chi cuadrado, el calculado les va a salir igual, la fórmula es la misma. La cosa es que ustedes tengan que plantear las correctas hipótesis alternas o nulas. Entonces, tienen que ver y recordar siempre que la prueba de independencia es para una muestra con 2 variables. Y la prueba de homogeneidad es para 2 o más muestras con una sola variable. ¿Ok? Eso es lo más importante. ¿Ok? La otra pregunta que hicieron, que me la acaba de hacer también su compañera ahorita, es recordar que siempre empieza en x igual a 0, el chi cuadrado. ¿Okay? Nunca hay 2 colas en el chi cuadrado. Siempre hay una sola cola, la de la derecha, es lo que se pinta, lo que está lejos. ¿Ok? Entonces, ahí está su chi cuadrado y la zona de rechazo está a la derecha. Bien, ven que más o menos vamos a utilizar generalmente estas 2 filas. Después de hacer varios ejercicios, ya ustedes se van a haber aprendido que 3.8415 es el chi cuadrado de tabla para un grado de libertad. Porque usualmente se usan las tablas de 2×2, son las más comunes. ¿Ok? Entonces, cuando el chi cuadrado te sale 17, 11, normalmente ya te estás dando cuenta que vas a rechazar la hipótesis, ¿ok? Porque son valores grandes. Ok. Luego preguntaron sobre bondad de ajuste. La bondad de ajuste es una prueba que te permite hacer la prueba de hipótesis para una variable aleatoria y saber si es que esa variable aleatoria sigue una distribución de probabilidad específica. Pues te permite decir si es que, por ejemplo, tú hiciste un estudio de una variable y quieres decir, ok, esta variable se comporta con normalidad, o sea, ¿es normal o no es normal? ¿Okay? Entonces la comparan lo que tú encontraste en tu muestra con la curva normal. Eso es lo que hace la prueba de bondad de ajuste. Entonces compara lo que encontraste con una población ya conocida. Y se usa el chi cuadrado también. Ojo, esto es extra porque simplemente lo preguntaron en la clase, me preguntaron 2 o 3 veces, pero no lo hemos estudiado y no lo vamos a tomar en los exámenes. Y otra cosa que me preguntaron fue ¿cómo darme cuenta qué prueba tengo que utilizar? Este es una tabla, un resumen
de cómo decidir qué prueba utilizar. Y ojo que no, ustedes no han estudiado todas, solamente algunas. Y la próxima clase van a ver las pruebas no paramétricas. Es decir, la próxima clase van a ver esto con Jorge Medina. ¿Ok? Pruebas no paramétricas. ¿Cuándo se utilizan las pruebas no paramétricas? Cuando la muestra es no representativa, cuando las variables cuantitativas son asimétricas, es decir, cuando no son normales, ¿no? Cuando no se comportan de una forma normal, o cuando hacemos un análisis de muestras. Y eso lo van a ver la próxima clase. Van a ver Mann-Whitney y Wilcoxon. ¿Ok? Eso es lo que van a ver. Van a ver, o han visto también esto. Comparación de dos grupos independientes. Han visto comparación de dos grupos relacionados. Cuando son variables cuantitativas. También han visto promedios de más de dos grupos. Han visto ANOVA. Han visto relación de dos variables cuantitativas. Pearson. Han visto relación de dos variables cualitativas. Chi cuadrado. ¿Ok? Entonces, básicamente, lo que ustedes van a utilizar cuando hagan un estudio es decidir cómo es su diseño del estudio. Decidir si es que las tallas las van a utilizar como números o las van a categorizar. ¿Qué les conviene más? ¿Qué les conviene más para el estudio que necesitan? Tienen que hacerlo muy fino, necesitan tener información muy específica, muy exacta, o es mejor para el estudio que ustedes están haciendo que sea fácil de interpretar, que quien lo lee lo entienda más. ¿Qué cosa es más fácil de interpretar para alguien que no hizo el estudio? ¿Variables cuantitativas o variables cualitativas? Las cualitativas normalmente son más fáciles. Es más fácil entender valores, por ejemplo, de edad en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, y así categorizamos, que poner las edades específicas. Es más fácil también para los médicos, cuando estamos trabajando, recordar un estudio que me dice, ok, para los adultos y los adultos mayores las diferencias son esta y esta, versus que trabajar hasta los 40, ¿cuánto era? ¿Hasta los 40 o hasta los 45? O hasta los 50, ya no me acuerdo. Entonces, muchas veces para la facilidad de interpretación y de uso, se categorizan las variables. Y cuando ustedes van a evaluar dos variables cualitativas, usan el chi cuadrado. ¿Y por qué les digo esto? Porque me han estado preguntando para sus trabajos de investigación, para los trabajos que ustedes van a hacer. Yo les recomiendo que en esta forma de trabajar hagan chi cuadrado. Es fácil, lo que ustedes han encontrado es fácil de categorizar. Igual, es decir, pueden hacer lo que ustedes quieran, depende del diseño. Pero justamente a eso voy. Dependiendo del diseño que ustedes hagan, tienen que poder evaluar las variables, decidir cómo las van a proponer, y dependiendo de eso van a poder hacer una u otra análisis estadístico. ¿Sí? Y recuerden algo que les dije en la primera clase. La estadística no corrige los errores de diseño de un estudio. Tiene que estar bien diseñado un estudio. Sus variables tienen que estar bien definidas. Y de acuerdo a lo que ustedes diseñaron y pusieron en sus variables, escogen la prueba estadística. Pero la estadística no corrige diseños. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Sí. Sí. Tabla de contingencia, tabla cruzada, tabla de 2x2 es lo mismo. Pero claro, tabla de 2x2 solamente hay 2x2. Pueden ser de 3x2, de 5x4, ¿no? Pero tabla de contingencia, tabla cruzada es lo mismo. ¿Otra pregunta? ¿En el Zoom alguna otra pregunta?
A ver, no hay preguntas en el Zoom entonces. Gracias, chicos. Entonces, con eso terminamos. Esta es la última clase que voy a dictar yo. La siguiente la dicta Jorge y de ahí ya tienen su examen final y terminamos el semestre. ¿Ok? Ha sido un gusto dictarles, chicos, chicas. Hasta luego. Sí vienen aquí. Lo que pasa es que yo no he armado el examen esta vez, no sé, pero normalmente viene mitad. Y la- sí, hay- lo que pasa es que no, los descriptivos tú solamente describes y utilizas promedios, desviación estándar para describir cómo se comporta. Pero si tú tienes que analizar, analítico, sí, porque tienes que analizar comparaciones. Hacer mi trabajo del rango de años de servicio, porque el rango ya es cualitativa, ¿verdad? Sí. Y con el nivel de estrés postraumático, tendría que hacer Chi cuadrado. Pero si mi trabajo es descriptivo, lo voy a puesto como descriptivo. Analítico. Tienes que hacer, Tienen que convertirse en analítico. Ah, ok. Gracias. En nuestro estudio estamos haciendo una relación entre morbilidad y comorbilidades y mortalidad. Cuando revisamos la prueba de Chile salió 0.00000, infinitamente 0. El P. Ajá. Sí, ya. 1. Ya. Entonces no sabríamos cómo tomarlo, porque, o sea, en el caso de que cojamos obviamente 0.05 serían dos valores, entonces sería 0.00. Entonces eso significaría que aceptaríamos la alternativa. No, si tu P salió menor que 0.05, salió 0.00001, es menor que 0.05, rechazas la hipótesis. Ya. Entonces ya. Gracias. ¿La siguiente clase también va a ser presencial? No creo. Voy a conversar con Jorge y él les va a decir si ya la delega. Sí, gracias. Pero una consulta, en la tabla de contingencia, ¿cómo sé qué variable poner en las filas y qué variable poner en las columnas? ¿O da igual? Sí, da igual. No hay una relación porque no estás, no tiene una importancia real. Ok. Gracias, doctor. Cuando hice mi trabajo de epidemiología en SPS, Ya. me sale así, ¿cómo interpreto? O sea, esto sí sé que significa la libertad y todo eso, pero la descripción, o sea, ¿por qué eso es lo que me da SPS? O sea, salió no significativo Claro, en todos los casos. porque es menor o... Porque este es el P. Ah, ya. El P salió mayor que 0.05 en las tres. Y ahí ya, claro, no tiene, No te salió la... no hay relación. Muchas gracias, doctora. Cuídese, muchas gracias. Por todo, doctora, hasta luego. Un gusto, chica. Normalmente Jorge hace un repaso virtual.